Un interesante, pequeño dispositivo llamado MBC, interruptor de circuito en miniatura, por sus siglas en inglés, te protege a ti y a tu hogar de percances eléctricos. Este interruptor te resguarda de dos situaciones. Primero, de un cortocircuito, y segundo, de una sobrecarga. En el escenario de un cortocircuito, el MCB se dispara en menos de 3 milisegundos y aísla las conexiones internas. Veamos cómo este dispositivo inteligente detecta el caos de corriente con tanta rapidez y precisión. Un sencillo dispositivo llamado fusible, que tiene un cable de bajo punto de fusión, se utilizaba para la protección del hogar en la antigüedad. En las dos condiciones de fallo mencionadas anteriormente, la corriente llega a un pico, lo que provoca un sobrecalentamiento y funde el cable, o rompe el circuito. Sin embargo, cada vez que el fusible se fundía, había que reemplazarlo manualmente. Hasta que resolvieras eso, buena suerte con el apagón. Esta situación bastante común es la razón por la que se inventaron estos interruptores. El interruptor es un mecanismo automático de encendido apagado que mantiene un lado del cable en movimiento y el otro fijo. Durante una falla eléctrica, si el circuito se abre completamente, habríamos terminado con el diseño del MCB. Una vez finalizada la falla, basta con encenderlo manualmente. Antes de entrar en detalles sobre el diseño del MCB, una pequeña nota sobre la dirección de corriente. Un MCB se activa en menos de 3 milisegundos, que es mucho menos que el periodo de tiempo de medio ciclo de una corriente alterna. Por esto está bien mostrar el flujo de corriente en una sola dirección a lo largo del análisis. Ahora, la pregunta es, ¿cómo identifica este sistema el inicio de una falla eléctrica? La respuesta yace en la existencia de elementos de detección que activan un mecanismo de gatillo. Primero, veamos cómo podemos diseñar un mecanismo de gatillo súper rápido que se abra completamente. El mecanismo ingenioso para lograr este objetivo es el siguiente. Este mecanismo tiene una palanca a la que se conecta un anillo rectangular, como se muestra. El anillo rectangular está conectado por dos resortes y una palanca central. En esta posición, ambos resortes están en estado neutro. Cuando la palanca se mueve hacia arriba, el resorte inferior se comprime y el superior se expande. Las fuerzas de estos dos resortes son luego transferidas a la palanca a través del anillo rectangular, y esta fuerza irá en dirección hacia arriba. Como puedes ver, el anillo rectangular primero está desplazado negativamente hacia el centro de la palanca. El torque producido por la fuerza que actúa sobre el anillo rectangular irá en sentido de las agujas del reloj. Si sueltas la palanca en esta posición, este torque en sentido de las agujas del reloj hará que la palanca vuelva a su posición inicial. Sin embargo, si empujas la palanca más arriba, ¿notas algo peculiar en la distancia de desplazamiento? Esta repentinamente se vuelve positiva, lo que significa que luego de un límite crítico, el torque de torsión actuará sobre ella en sentido contrario a las agujas del reloj. Cuando el MCB esté encendido, esta será la posición de la palanca. La estructura del MCB bloqueará la palanca para que no gire más en el sentido contrario de las agujas del reloj. Ahora, si un activador externo hace girar ligeramente la palanca, el torque de giro de la palanca irá de repente en sentido de las agujas del reloj, y el circuito se abre rápidamente sin necesidad de una fuerza externa. Aquí, mientras el operador empuja la palanca hacia abajo, puedes ver en cámara ultra lenta cómo el mecanismo funciona en la práctica. Después de un pequeño ángulo, la palanca genera su propio torque, y así no hay necesidad de aplicar una fuerza externa. Ahora, la única pregunta es, ¿cómo podemos generar este pequeño activador, o movimiento de entrada, cuando se produce una falla? La mejor respuesta es, con un electroimán. Esta bobina produce campos magnéticos proporcionales en naturaleza a la corriente que los atraviesa. A medida que la corriente aumenta, el campo magnético se hace más fuerte. A lo largo del video, observe que en el caso de un cortocircuito, la corriente aumenta hasta 1000 veces su magnitud en cuestión de milisegundos. Este resultado genera un muy fuerte campo magnético. Un cilindro de hierro y un perno se colocan dentro de este electroimán sobre un resorte, ligeramente desplazado de su centro.
El fuerte campo magnético tira del cilindro hacia abajo, empujando así el perno. Este pequeño movimiento del perno es el activador de entrada del mecanismo y conduce a la apertura del circuito, como discutimos anteriormente. Quizá te estés preguntando, en un flujo de corriente normal, ¿por qué este cilindro no está atraído hacia abajo? Bueno, la fuerza en el flujo de corriente normal no es lo suficientemente alta como para superar la tensión del resorte. Mientras que la corriente de cortocircuito puede llegar a ser de 10 a 100 veces la corriente normal, la fuerza es bastante alta, por lo que el circuito se activa. El peligro de una falla aún no ha terminado, amigos. En cuanto se abren los contactos, la corriente simplemente no deja de fluir. La corriente de fallo es de gran valor y provoca una descarga al aire, es decir, la corriente fluirá por el aire. Es un arco asombroso de ver y a la vez peligroso. Para extinguir el arco, se utiliza un componente llamado corredor de arco o cámara de corte de arco. La cámara de corte de arco es una disposición de placas paralelas dispuestas a pequeños intervalos. Cuando los contactos se separan, la fuerte corriente de fallo que fluye como un arco activa un enorme aumento de temperatura que puede causar daños. Por lo tanto, este arco debe ser erradicado. La resistencia aumenta con la longitud y disminuye con el área. En este caso, necesitamos aumentar la resistencia de la corriente que pasa por el aire, por lo que la distancia entre los puntos de contacto se mantiene alta luego de la apertura del circuito. Como el aire está caliente, el arco será empujado hacia arriba. Luego, el arco se divide en pequeños pedazos, reduciendo así su área. Con la resistencia en aumento, el arco se extingue en la corriente cero. Ahora veamos cómo el MCB previene el segundo tipo de falla, una condición de sobrecarga. Una sobrecarga ocurre cuando utilizas múltiples artefactos a la vez. Dado que todos los artefactos de nuestras casas están conectados en paralelo, esta situación provocará un aumento de corriente. Este es otro escenario peligroso que tenemos que prevenir. El flujo de corriente durante un cortocircuito aumenta de 10 a 100 veces la corriente continua, pero en caso de sobrecarga, solo aumenta de 2 a 5 veces. Podrías pensar que el uso de un electroimán separado con menor capacidad de funcionamiento podría resolver este problema, pero no lo hará. Veamos por qué. El problema de esta nueva bobina para una condición de sobrecarga es que se activará incluso al solo encender otro artefacto eléctrico. Los tubos fluorescentes, por ejemplo, llevan una corriente de entrada durante el arranque que se mantiene durante unos 10 milisegundos y luego vuelve a la normalidad. Por lo tanto, utilizar un electroimán de menor potencia hará que el interruptor se active innecesariamente cuando enciendas los artefactos eléctricos. Una opción perfecta para resolver la condición de sobrecarga es una banda bimetálica. Este sensor es un poco más lento y compensa las corrientes de entrada, ya que solo se mantiene por 10 milisegundos. Sin embargo, activa el MCB cuando la corriente de sobrecarga se mantiene durante 2 segundos o más. En una banda bimetálica, mientras la corriente aumenta, el calor hace que la banda se doble lentamente. Este hecho hace que se empuje la palanca en forma de C, y por tanto, la palanca principal, hacia abajo, y por tanto, se abran los contactos. El valor de corriente al que debe funcionar la banda bimetálica puede variar con este tornillo, que solo es ajustado por los fabricantes. Esperamos que hayas desarrollado una buena comprensión de un interruptor en miniatura. Con este dispositivo de diseño preciso, estarás a salvo de desastres eléctricos. Además del MCB, tenemos otros tipos de interruptores diseñados para diferentes tipos de fallas: RCD, ELCB y MCCB. No olvides apoyarnos. Gracias.